Bien chicos, bienvenidos a la sexta semana. Como ya se habrán dado cuenta, han habido algunos cambios en cuanto a la conformación de los salones. Y bueno, ahora conformamos la sección del básico 2. Somos el básico 2. Muy bien chicos. El tema que hoy vamos a tocar es el tema exclusión significativa. Sé que hay algunos estudiantes que se han estado incorporando al colegio, por ende voy a volver a dar las indicaciones que di al principio de la clase para que así todos sus compañeros puedan estar al tanto. Primera indicación. Todas las tareas se envían a mi correo. ¿Cuál es mi correo? Es paul.collado con doble L @unmsm.edu.p. Muy bien chicos, este es mi correo. Y ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿pero por qué se lo tengo que enviar por correo y no se lo puedo enviar por WhatsApp? Es mucho más fácil para mí. En fin chicos. Bueno, ¿por qué? Primero, porque la información que se envía por correo es muy difícil que se pierda. Los mensajes quedan grabados. Así que no va a haber ningún inconveniente si en caso ustedes me quieran hacer un reclamo, profesor, que presentó su tarea. Ah, ya, verifico mi correo y lo puedo chequear, ¿no? Entonces, en cambio, en WhatsApp, ¿qué puede pasar? Se borran las imágenes, se pierde el celular, se malogra el celular y no hay evidencia de la tarea que ustedes han realizado. Así que es mucho más factible, al menos con lo que es el envío de tareas, que lo hagan por este medio, chicos. Ojo, también, bueno, se va a tener mayor consideración por las personas que lo vayan a enviar por correo, porque sí, estoy aceptando también las tareas por WhatsApp, chicos, pero no va a tener la misma calificación de una persona que lo envíe por correo. ¿Por qué? Porque obviamente está siguiendo las indicaciones que yo les estoy dando. En cambio, una persona que lo envíe por WhatsApp no. Ojo, si hay algunas excepciones de algunos chicos que por X problemas no me lo pueden enviar por correo, pero una excusa no va a ser de que, profesor, yo nunca he usado correo, por eso quiero enviárselo por WhatsApp. No pues chicos. Tampoco le enviar un correo es tan complicado. Hay tutoriales, hay miles de maneras, incluso de manera empírica ustedes buscan la aplicación de Gmail y lo pueden enviar con su misma cuenta de Google. Así que por ese lado creo que no deberíamos tener ningún inconveniente en realidad. Bien, ¿qué otra indicación más sobre las tareas? ¿Qué se presenta en los días martes? Si yo subo la tarea el día martes, ustedes me la tienen que estar entregando el martes siguiente. Por ese lado no me hago tanto problema, chicos. Yo los puedo recibir hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche el día martes, yo estoy recibiendo las tareas, chicos. Hay muchos que me están enviando la tarea excesivamente tarde. La semana pasada hay una persona que me envió todas las tareas. Así que chicos, yo les estoy dando el plazo una semana. En 13 semanas ustedes tienen hasta las mismas 12 de la noche y me pueden enviar la tarea. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que tienen que enviar? ¿Cuál es la siguiente indicación en cuanto al envío de tareas? Es primero que en el mensaje me envíen 3 datos muy importantes: nombre y apellido, sección a la cual pertenece. En este caso son el básico 2, recuerden, ahora conforman el salón de básico 2, y la semana en la cual pertenece la tarea. Esta es la tarea, cuando ustedes entreguen esta tarea va a ser la tarea de la semana 6. Así que ponen, yo me llamo Pepito tal, de la sección básico 2, semana 6, tarea. Y me lo envían y ya está, chicos. Eso sería todo. Recordemos que cada semana se deja tarea. Ahora, con los compañeros nuevos, hemos estado avanzando regularmente, justo a una hora, ya sea literaria, ya sea crítica, etcétera, etcétera, pero siempre hemos estado avanzando con un texto. Por esta ocasión, no, aún no vamos a avanzar en el texto. Yo les voy a estar dejando un archivo, ya sea en PDF o en Word, que ustedes le van a tener que entregar, y esa va a ser su tarea por estas semanas. Después ya vemos cómo vamos a ir cambiando esta metodología, pero por el momento la única tarea que se va a entregar es esa. ¿Qué más? Bueno, recuerden que el curso nos toca los días martes, así que estén pendientes, chicos. No se les vaya a pasar, no vayan al último día, vayan a ver que tienen tarea y vayan a estar preguntando, porque, ojo, ese día, el mismo día martes, en la entrega de tareas, todo el mundo pregunta y la verdad es que no puedo ver todos los mensajes, quizás no les pueda responder a tiempo porque todos me preguntan ese día. Yo trato de responder todos los mensajes, hay algunos que sí, quizás los he pasado por alto, pero los respondo tarde, pero sí, los llego a responder al fin y al cabo. ¿Qué más? Envío de tarea, bueno, las clases son los martes.
Otra cosa más, chicos, cuando envíen la tarea les voy a pedir algo de manera muy encarecida, de que me puedan enviar la tarea si lo van a hacer por medio de una foto, que sea clara. Ojo, no quiero una imagen en alta resolución o nada parecido, simplemente que se pueda leer. Porque ustedes me pueden enviar una imagen, pero si no la puedo leer, ¿cómo puedo calificarlo? Así que nada, chicos. Esas son todas las indicaciones en cuanto al envío de tarea. En cuanto a las clases, bueno, las clases se van a desarrollar de manera teórica práctica, bueno, porque también les estoy haciendo ejercicios como tarea para que lo vayan desarrollando. El tema, se les va a presentar un video, se les va a presentar una PPT y se les va a presentar un archivo Word en tarea. Así que nada, chicos. Bueno, sin nada más que acotar, comencemos con la clase de exclusión significativa. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con dos conceptos. Primero con lo que es el término excluido. El término excluido es una palabra que no pertenece a una determinada familia o campo semántico. Por otro lado tenemos lo que son las familias semánticas. Son asociaciones de palabras que se forman a partir de diferentes criterios, agrupaciones léxicas. En pocas palabras, el término excluido va a ser aquel término diferenciado. Por ejemplo, si yo les hablo de un plumón, de un lápiz, de un lapicero y de pronto les digo la palabra borrador, vamos a ver de que la familia semántica van a tener características muy parecidas. Al momento de yo hablarle de un lápiz, de un lapicero, de un plumón, todas ellas tienen un mismo carácter que es que sirve para escribir, mientras que el borrador sirve para borrar. Entonces vemos una diferencia marcada. Entonces podríamos determinar que el término excluido es la palabra borrador y la familia semántica serían de estos objetos que sirven para escribir. Ahora, estas familias semánticas tienen tres tipos principalmente. Primero tenemos a las agrupaciones por el significante. Son de carácter fonológico y se forman a partir de la percepción auditiva. Ejemplos: bandada, limonada, sonada, frenada, educada. Vemos ahí ciertas características, principalmente fonológicas. ¿Por qué? Porque su sonido es parecido, termina en ada todo. Entonces si yo le digo bandada, limonada, sonada y de pronto digo papel, papel no termina en ada. Entonces el término papel podría ser un término excluido. ¿Por qué? Porque no pertenece a la familia semántica. Y vemos que esta familia semántica, que justamente es una agrupación por el significante, toma como característica el sonido principalmente. Bien, ahora veamos agrupaciones por el significado. Son de carácter conceptual y están vinculadas al contenido de las palabras. Ejemplo: alegría, dicha, felicidad, satisfacción, diversión. Justo el ejemplo que di en un comienzo, cuando hablé de las cosas que sirven para escribir. En este caso vemos de que son sinónimos, de cierta manera sinónimos graduales, porque una felicidad y una alegría es una diferencia de intensidad, pero todas vienen a hablarnos de lo mismo, ¿no? De la dicha, alegría, felicidad. Y si yo pongo tristeza, ¿pertenecería a la agrupación? ¿A una agrupación por significado? Pues no pertenecería a una agrupación por significado, porque obviamente va a ser un antónimo y va a dar a entender un término muy diferente a lo que yo he estado planteando, ¿no? Que es alegría, dicha y felicidad. Muy bien, chicos, entonces esa es la agrupación por el significado. Ahora vamos a ver las agrupaciones por el significado y el significante. Ojo, ahí tenemos dos características. Por lo general llamadas familias de palabras porque derivan de un elemento común llamado raíz. Tenemos la palabra manual, manuscrito, manubrio, manicuro y manita. Ahora, ustedes se preguntarán que a simple vista parece una agrupación por significante. ¿Por qué? Porque todos comienzan con man, ¿no? Man. Pero también tiene un significado. ¿Por qué? Porque tienen una raíz en común. ¿Qué parecido tiene un manual con un manuscrito, con un manubrio, con un manicuro y con una manita? Que todos hacen alusión a que se pueden usar o alguna referencia a las manos. Entonces, si su raíz es de la palabra mano, vemos de que también tiene como vínculo de significado la raíz de la palabra.
Entonces a eso se le puede entender como agrupaciones por el significado y el significante. Van a tener esas dos cosas en común. No simplemente de que suene igual, sino que también tienen que tener algo en común, principalmente es la raíz. Entonces ya entendimos lo que es la agrupación por el significante, agrupaciones por el significado y agrupaciones por el significado y significante. Bien, ahora vamos a ver lo que es el campo semántico. Las palabras se pueden agrupar a partir de los distintos temas con los que se relacionan. Así llamamos campo semántico al conjunto de palabras que hacen referencia a un mismo ámbito semántico. Ya, entonces lo que nos va a decir que es el campo semántico es algo muy parecido a la familia semántica, simplemente que este no solamente no va a englobar exactamente lo que es el sonido o el significado propio de las palabras, sino lo que va a agrupar es palabras que tengan un carácter propio. Por ejemplo, vemos en la imagen la biología, economía, astronomía, matemática, geografía, química, historia y física. Bien, todas ellas tienen algo en común, que todas son ciencias. Entonces podemos deducir que el campo semántico es las ciencias. Todas ellas están englobadas dentro de las ciencias. Entonces, un campo semántico va a ser eso, ¿no? Va a ser algo que van a ser cosas que van a estar dentro de algo más grande. Por ejemplo, yo les puedo hablar, no sé, Word, Excel, PowerPoint. Estos son programas de computadoras y todos ellos están dentro de esa familia, ¿no? Por ende, este campo semántico va a englobar la totalidad. En este caso nos ha dado un ejemplo de lo que son las ciencias: económica, biología, astronomía. Ojo, cada una de ellas también puede pertenecer a un campo semántico diferente. Nosotros, por ejemplo, podemos agrupar a la historia, la geografía y a la economía muy aparte y ponerlo dentro del campo semántico de las ciencias sociales, para ser más específico. La matemática, la química, la física, podemos ponerlo dentro de las ciencias fácticas. Entonces, nosotros podemos reagrupar estos campos semánticos según las condiciones que tenga cada una de las palabras. Bien, ahora veamos los tipos de términos excluidos. Hay dos: semántico y lógico. Comencemos con el semántico. Semántico cuando la palabra que debe ser excluida no guarda una relación de sinonimia o antonimia con las demás. Por ejemplo, si nosotros ponemos dos palabras, puede ser la palabra tonto y gaznápido, por ejemplo, y ponemos otra palabra X como plumón, por ejemplo. Obviamente que tonto y gaznápido es un sinónimo, lo que tendría que corresponder a su campo semántico, a una relación de sinónimo, o sea, otra palabra que sea sinónima. Pero si nosotros ponemos la palabra tijera, obviamente esta no va a pertenecer al campo semántico, por ende tiene que ser excluida. Entonces nosotros podemos excluir basándonos en que es un sinónimo. Igualmente, si es un antónimo, dos palabras que son antónimas y de ahí pones una palabra que no tiene nada que ver, obviamente esta va a ser la palabra excluida. Nosotros ponemos blanco, negro y ponemos, no sé, verde fosforescente. Blanco y negro son opuestos, ¿no? Uno muestra un grado de máximo de claridad mientras que el otro es de oscuridad. Y el otro color, bueno, a pesar de que pertenecen a los colores, se puede extraer ese término que no tiene una relación ni de sinonimia ni de antonimia. Entonces, de manera semántica se puede excluir.
Ahora, veamos los tipos de términos excluidos de manera lógica, cuando la palabra excluida no presenta la misma analogía que las demás. En pocas palabras, son simples relaciones, no básicamente en cuanto a sinonimia y antonimia. Es la mayoría de ejemplos que me parece que les he estado dando, ¿no? Por ejemplo, yo pongo, a ver, pongo libro, cuaderno, folder, tijera, lápiz, lapicero, y de pronto les digo madera. Les he estado hablando de útiles escolares, si se han dado cuenta, pero madera no tiene nada que ver. Obviamente se le excluye de manera lógica. Por ende, se puede deducir que se está excluyendo el término de manera lógica. Entonces, chicos, recordamos nuevamente, si nosotros vemos de que un término es excluido porque no existe una relación ni de sinonimia ni de antonimia, se le va a considerar de que el término está excluido de manera semántica, perdón. Y si vemos que este término está excluido porque no tiene ninguna lógica en cuanto al campo semántico que este presenta, podemos decir que se excluyó el término de manera lógica. Bien, entonces vamos a ver algunos criterios de resolución. Criterios con los cuales nos va a ser mucho más fácil el extraer esa palabra excluida, ¿no? Primero, marca el no sinónimo de los demás. Nuestra primera opción siempre va a ser buscar la relación de sinonimia. Si vemos de que todas son sinónimos y una no encaja, obviamente esa va a ser la palabra excluida. Entonces esa va a ser nuestra primera instancia, marcar el no sinónimo. Si vemos obviamente que hay una relación de sinonimia. Ahora, determine el menor sinónimo de los demás. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros hemos visto en clases anteriores de que hay grados de sinonimia. Hay absolutos, graduales. Entonces, estas palabras sinónimas no siempre van a presentar el mismo grado. Hay palabras que van a ser más sinónimas que otras. Por ejemplo, la palabra reírse y la palabra carcajada. Pueden considerarse sinónimos, pero obviamente carcajada es un grado mucho más alto de una risa, ¿no? Incluso de una sonrisa. Por ende, hay algunas palabras que sí van a ser más sinónimas que otras. Ahora, la que es menor sinónimo obviamente es la palabra que va a ser excluida. Tercera instancia, indicando el que no se relaciona analógicamente con los demás. Bueno, estos hemos visto que es una exclusión de manera lógica. Obviamente yo les voy a hablar de útiles escolares, como les dije hace un momento, de libros, cuadernos, lapiceros, lápices, y de pronto les puedo lanzar un término como chompa o, o madera o guitarra, que no son que no son útiles escolares. Entonces vamos a ver de que de manera lógica se puede extraer. ¿Por qué? Porque no existe ninguna clase de analogía. Bien, entonces esa es la tercera instancia. La cuarta instancia escoge el término opuesto a los demás, muy diferente a la de la primera instancia, ¿no? Que nos dice que marca el no sinónimo es marcar el término opuesto. Por ejemplo, si yo le hablo de una sonrisa, una risa, una carcajada y de pronto le pongo enojado, obviamente vamos a ver de que hay un opuesto, ¿no? De una persona con una risa, con una sonrisa, una carcajada, alegre, con alguien enojado. Entonces vemos que va a ser no solamente no va a ser el sinónimo, sino que va a ser todo lo contrario, es lo opuesto. En ese caso, este término opuesto es el que nosotros tendríamos que de manera marcar, extraer. ¿Por qué? Porque no pertenece a la misma familia semántica. Perdón, a la misma familia en sí. En quinta instancia, dale prioridad a un significado sobre el otro.
¿Esto qué quiere decir? De que nosotros tenemos que ver el significado de todas estas palabras en conjunto, ¿no? Tenemos que buscar esa relación. Por ejemplo, si yo pongo la palabra papel, si yo pongo la palabra blanco, si yo pongo la palabra ¿qué más pongo? Ya, papel blanco, pongo hojas y de pronto pongo, no sé, perro, ¿no? Vemos de que estoy hablando de ciertas características de un libro, ¿no? Nosotros con nuestra mente lo que se nos va a venir es hojas, blancos, papel, libro, mientras que el otro término no tiene nada que ver. Entonces yo de manera lógica estoy dándole un significado a ese grupo de términos, mientras que estoy excluyendo uno. Así que chicos, esos serían los 5 criterios para la resolución y poder excluir las palabras que no pertenecen a la familia o al campo semántico.